Arnaud Leclerc, propietario de la legendaria bodega bordelesa Chateau Marchand, aparece colgado de una soga en su habitación del hotel el día en que iba a recibir un homenaje por el éxito de sus vinos de parte de toda la comunidad enológica. Aparentemente se trata de un suicidio, pero Cristina Castillo, una periodista especializada, sospecha que hay gato encerrado. Comienza así una investigación que irá atrapando a Cristina en una peligrosa tela de araña que envuelve las miserias y los secretos del mundo del vino. De Washington a La Rioja y pasando por Burdeos, Pepe Müller aprovecha todo su conocimiento sobre enología para construir una novela que todo lector aficionado al género disfrutará como el mejor tinto. Un thriller trepidante ambientado en el universo del vino, las bodegas y las antiguas dinastías vinícolas. De padre alemán y madre catalana, Pepe Müller creció en Barcelona y tras educarse en el colegio alemán se licenció en ingeniería química, lo cual le llevó a dirigir varias empresas del sector y le ha permitido viajar a casi 80 países. Aunando su pasión literaria con su gran afición por la enología, publicó El vino del alquimista en 2024. Tierra Roja es su segunda novela. Hoy charlamos unos minutos con Pepe Müller, autor del libro Tierra Roja. Pepe Müller, encantado de saludarte. Buenas tardes, Rafa, buenas tardes, ¿cómo estamos? Encantado yo también de saludarte a ti. Sí, porque hoy hablaremos unos minutos sobre tu libro Tierra Roja, así que bueno, también trataremos de conocerte un poquito más en varios ámbitos, pero ¿qué es lo primero que tenemos que saber sobre Tierra Roja? Creo que lo primero que tenéis que saber es que se trata de un libro principalmente, aunque tiene un poco de diferentes géneros. Básicamente se trataría de una novela de intriga o incluso novela negra, ambientada en el mundo, en lo que es los escenarios de la enología, del vino, de bodegas, que hay algunos libros que se han publicado sobre este mundo de bodegas, pero no muchos en el género de la novela negra. Sí, de hecho, previamente ya habías publicado El vino del alquimista. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian ambos libros? Yo diría que El vino del alquimista tiene un poco más quizá de novela histórica, tiene algunos elementos esotéricos, algunos elementos un poco más de misterio, en la línea de lo que pudiese ser Dan Brown o los primeros libros de Pérez Reverte. Tierra Roja es más novela negra, es decir, que es una novela en la que hay más investigación policíaca, es una novela en la que quizá haya un poco menos de subtramas de lo que podía haber en El vino del alquimista. No son tramas, es decir, son libros que son completamente independientes, que se pueden leer independientemente el uno del otro. Lo que sí he hecho ha sido que hay algún personaje del primer libro, del vino del alquimista, que vuelve a aparecer en Tierra Roja. Ajá. ¿Y cuál fue la chispa que motivó a escribir este nuevo libro, el de Tierra Roja? Yo diría que la chispa principal fue el hecho de que el primer libro funcionase muy bien. O sea, a la gente les gustó mucho esta combinación de novela, de intriga, de histórica, un poco de misterio, con el mundo de la enología. De hecho, mucha gente me dijo que se les había quedado corto lo que yo escribía sobre el vino en la primera novela. En aquella primera novela había un protagonista que era un sommelier, hablaba de cazas, es decir, que sí que hablaba un poquitín del vino, pero para mucha gente se les quedó un poco corto y decidí pues hacer esta segunda novela en la que amplío mucho más los conocimientos enológicos, es decir, que en el fondo el lector puede aprender mucho de enología en paralelo o a la vez que la protagonista de la novela. ¿Y de esos comentarios que te hicieron, recuerdas alguno que te hiciera especialmente ilusión?
Bueno, hay muchos que me hicieron mucha ilusión, es decir, que principalmente también de gente que son muy entendidos en el vino. Yo tengo bastantes amigos que son enólogos, que son propietarios de bodegas. A todos ellos les gustó mucho lo que yo escribía sobre el vino y eso me animó mucho a lanzarme a una segunda novela, porque al final yo, vamos a decir que soy un gran aficionado, pero no es mi mundo. O sea, yo profesionalmente me he dedicado toda la vida a la industria química, he dirigido varias empresas del sector, pero lógicamente no soy enólogo ni soy bodeguero. Entonces, los comentarios que me vinieron de esas personas fueron también un poco lo que me animaron a seguir adelante y a incrementar un poco lo que yo escribía sobre el campo de la enología. Ajá. Y respecto a tu faceta de escritor, ¿cuál es tu fórmula? O sea, ¿te gusta descubrir sobre la marcha el relato o te gusta tenerlo todo bien estructurado antes de comenzar a escribir? Yo lo voy descubriendo un poco sobre la marcha. Ajá. Es decir, te diría, Rafa, que en mi caso, tanto en la primera novela como en la segunda, tenía bastante clara la trama general, es decir, lo que eran un poco las ideas principales de la novela, y en ambos casos tenía pensado e incluso escrito ya el final de la novela. Es decir, que yo de alguna manera en ambos casos sabía cuál sería el desenlace, cómo acabaría todo. Ajá. Pero lo que es un poco el desarrollo de la novela, esto la verdad es que va surgiendo a medida que vas avanzando. Es decir, que hay muchos personajes que los he ido creando pues a medida que avanzaba el relato. No es una novela de esas que de mapa, que de alguna manera tienes ya como una hoja Excel donde tienes capítulo a capítulo todo ya perfectamente determinado. Claro, y cuando te llega el famoso, no sé, el bloqueo del escritor, ¿cómo haces para romper ese bloqueo y que la imaginación vuelva a fluir? Yo tengo que decir que el bloqueo del escritor lo tuve sobre todo muy al principio, es decir, cuando empezaba mi carrera como escritor, ahí sí que tuve algunas fases de bloqueo. Llega un momento en el que cuando ya estás metido en la obra, cuando ya vas avanzando en la trama, a mí en concreto no me aparece ese bloqueo. También tengo que decir que soy muy constante. Es decir, que yo difícilmente dejo pasar más de 2 o 3 días sin ponerme otra vez en la obra, sin ponerme otra vez a escribir. Porque creo que no es bueno ni para el libro, ni para el avance o el flujo de la narración, estarte mucho tiempo interrumpido. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y qué es lo más raro que tuviste que buscar en Google, no sé, para documentarte para tu libro? Temas así raros de Google, pues yo te diré que hay una parte importante, que eso también ocurrió en el primer libro, que realmente viene más de mi memoria que de Google. Sí. Ahí, lógicamente, temas que no lo son. Quizá todo lo que es un poco la descripción. En el segundo libro, en Tierra Roja, hablo mucho de los vinos de Burdeos, de lo que son un poco las clasificaciones, estas que hay del Premier Grand Cru Classé. Sí. Es decir, que todo eso la verdad es que me pareció bastante curioso e interesante porque yo lo desconocía. Es decir, que hay una sistemática de clasificación de vinos que tiene ya como 170, casi 180 años. ¿Tú eres más de tinto, blanco, rosado? Yo soy más de tinto, claramente. Hay vinos blancos que son muy buenos, pero soy de vino tinto y sobre todo de los vinos tintos intensos y con buena crianza. Ah, muy bien. ¿Qué vino sueles usar para brindar? A mí me gustan de diferentes zonas. Suelo brindar con vinos de Rioja, Ribera del Duero o Priorato, son quizá los 3 vinos más usuales con los que brindo, pero últimamente cada vez me gustan más los vinos de Toro, que hay unos vinos excelentes. Hay muchas zonas en España donde realmente se están haciendo vinos cada vez más buenos y tengo que decir que también cada vez hay vinos más buenos en Cataluña, aparte del Priorat, es decir, la denominación de origen Penedès, que anteriormente estaba muy especializado en Penedès, había muy buenos cavas, había buenos vinos blancos, algunos tintos que no estaban mal, pero cada vez se está haciendo un trabajo más bueno en hacer vinos realmente de mayor nivel enológico.
Sí, porque sobre todo en el cine vemos que siempre el vino francés tiene como mucha fama, pero es tan merecido, o sea, es tan bueno o hay mucho marketing detrás y el español, por ejemplo, podría estar a la altura. Hay mucho marketing y mucha historia. Vamos a decir las dos cosas. Vale. Es decir, el vino francés realmente fue un poco el que sentó las bases de todo lo que es la enología moderna, de todo lo que son los sistemas de clasificación, pero lógicamente hoy en día hay vinos franceses que están muy bien, pero que tienen unos precios desorbitados. Es decir, que en España, para mí, es un paraíso para el que le gusta el vino, porque puedes tener vinos excelentes en una franja de precios, pues vamos a decir que entre los 8 y los 25 euros puedes tener vinos excepcionales. Esto es bastante difícil encontrarlo tanto en Francia como en Italia. Cierto, Han hecho muy buen marketing y los precios en general son bastante más altos. Sí. Y Pepe, por curiosidad, ¿cuál es el vino más caro que has probado tú? Bueno, yo tengo la suerte que he podido probar algunos vinos muy buenos. O sea, yo de los vinos que cito en la novela, el Château Lafite de Rothschild, he tenido oportunidad de probarlo en varias veces. Incluso he podido visitar la bodega, que me ha servido también para documentarme para la novela. He podido tomar el Château Margaux, que también es un vino excelente. El Château d'Yquem de Sauternes, también lo pude probar una vez, aunque no soy muy de Sauternes, es decir, es un tipo de vino un poco especial para el que alguna vez lo haya probado, pero bueno, he tomado, y en España pues he tomado la Ermita de Álvaro Palacios, he podido probar el Vega Sicilia. He probado vinos muy buenos, pero también te diré una cosa, Rafa, que aunque me gusta mucho el vino, yo siempre digo que mi paladar deja de diferenciar la calidad a partir de los 80 o 100 euros. Claro. Suele pasar, sí. ¿Cuál es el mejor vino que has regalado? El mejor vino que he regalado, pues probablemente sea algún vino de Château l'Evangile, que también es de la familia Rothschild, de Burdeos. He regalado una vez también una botella de la Ermita, de Álvaro Palacios, a un buen amigo mío. Quizá este de la Ermita sea el mejor vino y de mayor precio que nunca he regalado a nadie. Muy bien. Si tuvieras que elaborar, no sé, un top 4, un top 4 de tus vinos favoritos, así que del día a día, no nos vamos a poner ya en una celebración especial, sino un poco un poco más en el día a día. ¿Cuáles serían? Yo creo que elaboraría un vino que tuviese como base principal la garnacha, que es una uva que a mí me gusta mucho. Incorporaría en el cupage alguna cantidad de Syrah, de Cabernet Sauvignon, es decir, que una mezcla que tuviese un poquitín estos componentes en un terreno que fuese muy calcáreo y relativamente seco, para que el vino tuviese mucha mineralidad, y un vino que hubiese tenido pues más o menos 15 o 16 meses de barrica de roble, que no tuviese exceso de roble, pero que sí que pudiese tener una cantidad interesante de notas secundarias. Y Pepe, si pudieras invitar a tomar, no sé, unos vinos a una celebridad de cualquier época, ya sea de actual o pasada, ¿a quién elegirías? ¿A quién elegiría? Uy, esto es una pregunta muy buena, porque no sé, hay mucha gente que les gustan los vinos. Mira, yo te diría que alguien que le gustaba mucho el vino y que quizás sería el que me gustaría tener en mi mesa, sería Ernest Hemingway. Qué bueno. Porque hablaríamos de vino y hablaríamos de literatura y de cultura y de muchas cosas. Y ahora, solo basándonos en la época actual, ¿qué celebridad te haría ilusión que te pidiera que le firmes el libro? Celebridad que me gustaría... Mira, ¿sabes qué celebridad me gustaría que me pidiese para firmarle el libro? Dime. Quizás sería Arturo Pérez Reverte. Uy, qué bueno. Por la influencia que puede haber tenido Pérez Reverte en mis novelas, en cuanto a la idea, en cuanto a las tramas, y que quizá este sea una de las personas. Y luego, pues a ver, indudablemente me gustaría también tener la mesa para compartir pues personas como Álvaro Palacios, que son los que han obrado el gran milagro del vino en el Priorato. La verdad es que hay muchas personas que me vienen así ahora a la cabeza
que me gustaría compartir mesa con ellos, ¿eh? Muy bien, muy bien. De momento esas dos están bastante bien, ¿eh? Sí, sí. Bueno, a ver si escuchan Radio San Vicente y se animan. Uy, seguro que sí, porque esto lo pondremos en redes y esto será la bomba. Bueno, eso está bien. Bueno, hablando de Arturo Pérez Reverte, ¿qué otros autores te han servido de influencia, inspiración? A ver, tuve bastante inspiración en el primer libro, en El vino del alquimista. Tuve varias referencias. Aparte de Pérez Reverte, tuve la influencia de claramente los cómics de Tintín, que para mí siempre han sido un referente en mi vida, las novelas de Julio Verne, Moby Dick, son novelas que en aquel momento, y el nombre de la rosa. O sea, el primer libro, la verdad es que tuvo influencias o bebió de muchas fuentes diferentes. Este segundo libro también tiene influencias de algunos de estos libros, pero en este caso quizá como influencias tendría uno que sería la bodega de Noah Gordon, otro que se llama La sangre del vino, que es de un escritor riojano, Óscar Soto, quizá también en lo que es la parte de novela negra. También tengo inspiración de un autor que a mí me gusta mucho, que es Joel Dicker. Me gusta mucho el estilo de Joel Dicker, la manera en la que de alguna manera se van produciendo los giros. Entonces, quizá en esta segunda novela podríamos circunscribirlo más en estos que he nombrado ahora, ¿eh? ¿Y hay algún escritor que te parezca que la gente lo tiene como infravalorado y a ti te gustaría reivindicar de alguna manera? Estamos en un mundo donde la verdad es que se publican cada día muchísimos libros, muchísimos. Entonces esto es algo que he hablado con bastantes colegas, que hay libros. Bueno, yo tengo, por ejemplo, un buen amigo mío que tiene mucha reputación en cuanto a libros de crecimiento personal o de autoayuda, que sería Francesc Miralles. Francesc Miralles considero que tiene libros que son novelas, que son realmente relatos, que son excelentes y que desde mi punto de vista quizá no han tenido la repercusión o la valoración de crítica que se merecían. Él es muy conocido por un libro que es Ikigai, que ha tenido muchísimo éxito, lo sigue teniendo, pero yo quizá creo que desde la faceta de novelista ha quedado un poco infravalorada. Te diré que Francesc Miralles lo hemos tenido aquí en el programa. También hemos tenido muchos autores que nos hacen referencia a Francesc Miralles, o sea que se corrobora tus palabras a lo que ya sabíamos, ¿no? O sea que es un autor a reivindicar. Yo creo que sí, yo creo que sí, porque ¿sabes lo que ocurre, Rafa? Que muchas veces a los autores se les encasilla con un tema determinado. Esta es una pregunta que me han hecho en muchas de las presentaciones. Si no tengo miedo de que ahora se me encasille en este concepto de novela de intriga y vino enología. Digo, bueno, a ver, yo ahora he escrito 2 novelas que tienen esta temática, porque me lo he pasado bien, porque creo que era un campo que estaba por explotar. Entonces, no descarto que pueda algún día escribir otra novela que esté un poco en la misma línea, pero yo tengo muchas ideas de otro tipo de novelas con otros escenarios y con otras temáticas. Es complicado hoy día que no se te encasille con algún género o alguna temática determinada. ¿Y estás trabajando ya en algún otro proyecto o todavía estás con la promoción de este libro? Ahora en estos momentos estoy principalmente con la promoción de este libro, que he hecho ahora ya 3 presentaciones, tengo ahora pendientes 3 presentaciones más que voy a hacer. O sea, ahora estoy bastante con lo que es la promoción del libro, pero he empezado, o sea, tengo ya esbozado un nuevo libro que sería un libro de temática también de intriga histórica. Este libro tendría alguna componente un poco más también de misterio en la línea del primero, y este libro no tendría temática de enología o de vino. Quizá la tendría, pero no como temática principal. Es un libro que la temática principal estaría relacionada en el mundo del mar, el mundo marino, que es otra de las pasiones que he tenido yo toda mi vida. O sea, en principio te apartarías momentáneamente del mundo del vino
y veremos si la trilogía llega más adelante, ¿no? De momento sería otro proyecto paralelo. Sí, o sea, ya digo, no descarto lo de que haya un tercer libro, de que pueda haber como una trilogía, pero en este momento, bueno, en lo que he ido trabajando es en una idea, en un proyecto diferente, que tiene, ya digo, relacionado con el mundo del mar. Y ahora mismo, ¿qué libro te estás leyendo? ¿Cuál es el que tienes en la mesita de noche? Pues mira, ahora mismo estoy leyendo un libro de una buena amiga mía, escritora también, que es Colla Valls, que es el Somni de Gaudí, el sueño de Gaudí, que lo acaba de publicar también hace pocas semanas, y que en el fondo es una novela que tiene un poco elementos como los de Los pilares de la tierra de Ken Follett o La catedral del mar de Ildefonso Falcones, pero con la Sagrada Familia como escenario. También es una novela que son 5 generaciones de una misma familia en Barcelona, que desde 1880 hasta la actualidad pues van viviendo alrededor de la Sagrada Familia, con todos los acontecimientos que han ido ocurriendo desde la Semana Trágica, Primera Guerra Mundial, Guerra Civil, etcétera, etcétera. Y ahora que ya tenemos Tierra Roja en las manos, después de pues el proceso de lo que significa escribir el libro y tal, imprimirlo, cuando piensas en este nuevo libro, ¿qué anécdotas, qué es lo primero que te viene a la cabeza cuando te acuerdas de todo lo que has vivido con este libro? Yo principalmente te diría que mucha felicidad y el hecho de que el escribir los libros, todo lo que es el proceso de las presentaciones, me ha permitido conocer a muchas personas muy interesantes y queridas. Es decir, que en el fondo o sea, hay escritores que quizá realmente, pues bueno, puedan ganarse la vida, y algunos magníficamente bien, pero en general es la excepción. Yo creo que escribir libros es algo que tiene que ser vocacional, tiene que ser algo que, si lo haces, es porque en primer lugar sientes que tienes algo que contar, te gusta, es algo que te es placentero, pero luego todo lo que es el proceso de la publicación, de presentarlo, de promocionarlo, es muy reconfortante también cuando hay gente que ha leído la novela y te va dando sus comentarios. A mí me gusta mucho esto. Y una experiencia, por ejemplo, que me gusta mucho es participar en clubs de lectura. Esto en Tierra Roja todavía no ha ocurrido porque el libro se acaba de publicar, pero en El vino del alquimista pude participar en varios clubs de lectura en los cuales la lectura había sido El vino del alquimista, y me encanta recibir los comentarios y cómo han visto diferentes partes del libro, porque 12 lectores o lectoras diferentes pueden ver una misma cosa de 12 maneras diferentes, y eso me parece fascinante. ¿Estuviste firmando en Sant Jordi? Estuve firmando en Sant Jordi, sí. De hecho, fue una jornada bastante agotadora porque tuve cinco sitios diferentes de firma, y luego a mediodía me invitó también a la comida que hacen en el Hotel Majestic Penguin Random House, que es una comida que también muy interesante porque conoces a muchísima gente del sector, muchos escritores, pero que en el fondo descansar no descansas. O sea, que realmente empecé a las 11 de la mañana y acabé a las 8:30 de la tarde agotado, ¿eh? Sí que es verdad que el Sant Jordi es como una pequeñña mini gira, ¿no? Que en un mismo día tienes que recorrer varios puntos de la ciudad y tendrías que organizar bien. Tienes que organizarte bien y bueno, y luego tienes que promocionarlo y compartirlo bien con tus conocidos, con toda la gente que conoces, porque hay muchas personas que a lo mejor pueden escaparse un ratito a media mañana, otros que hasta que acaban por la tarde a las 6 o las 7 no pueden acercarse. Entonces es una combinación de poder firmar el libro y dedicarlo a gente que no conoces, que realmente han oído hablar del libro, que pasan por ahí y les atrae la portada, y otros que realmente pues son gente que ya conoces y que aprovechan el día de Sant Jordi para pasar por ahí y saludarte. De hecho, creo que has viajado casi 80 países por lo que es tu trabajo. ¿Se sabe algo si va a haber traducciones a otros idiomas de esta novela o de la anterior?
Bueno, yo espero que sí. Es decir, yo tengo mi agente es Sandra Bruna, bueno, que es una agente que tiene bastantes autores también, especialmente aquí en Cataluña, y ella tiene los derechos. Sandra me ha comentado ya varias veces que cuando está en las ferias internacionales, principalmente la feria de Frankfurt y la de Londres, es un libro, el primero, el vino alquimista, que ha despertado mucho interés. O sea que yo creo que el vino alquimista no tardará mucho en tener alguna traducción. Tierra Roja acaba de publicarse hace nada, el 16 de abril. Yo creo que tanto una como la otra son novelas que pueden tener bastante recorrido en otros países, porque en el fondo tocan temas que son muy universales. Esperemos que sí. De estos 80 países, personalmente, ¿en cuál te has sentido más cómodo y en cuál más incómodo? A ver, hay algunos países en los que tengo que sentirme cómodo por fuerza, como puede ser Alemania, pues porque soy de origen alemán, mi padre era alemán, entonces es un país donde he viajado mucho, hablo el alemán bueno, como idioma paterno. O sea, todo lo que es el área un poco de Centro Europa, pues siempre me he sentido muy cómodo. Me siento muy cómodo también en todo lo que es el área de países de Latinoamérica. He viajado muchísimo por trabajo en países como Brasil, como Colombia, como México. Son países donde la verdad es que me siento muy a gusto. Tienen siempre la problemática de la inseguridad, pero bueno, si sabes dónde y cómo moverte, no hay problema. Quizá, a ver, países donde me he sentido un poco menos cómodo, no sé, es difícil, porque yo soy una persona que soy muy curioso y abierto, y en todas partes hay personas interesantes, y en todas partes puedes aprender de sus culturas, ¿eh? Sí, pero bueno, lo planteaba en el sentido de que a lo mejor en el momento que fuiste, pues a lo mejor está un poco la cosa, o te pilló en una zona que a lo mejor no era la más indicada, bueno, esas cosas que pasan en la vida. Mira, cuando te he nombrado Colombia, Colombia es un país que la primera vez que fui fue a principios de los 2000, que era una época que estaba todavía, y además tuve que ir a Medellín, era la época en que estaba todavía pues el cártel de Medellín, acababa de morir hacía nada Pablo Escobar, bueno, estaba el ambiente un poco enrarecido todavía. Pero pese a ello, no guardo una mala experiencia de aquel viaje, ¿eh? Es decir, que países así donde haya tenido realmente malas experiencias, pocos te nombraría, ¿eh? Sí. Dentro de esta genética compartida que tienes alemana y española, los insultos, ¿en qué idioma te salen? Mira, esto es una buena pregunta, porque a veces me salen en alemán, ¿eh? No te creas, porque realmente depende. O sea, algunos me pueden salir en alemán, algunos me pueden salir en español, algunos incluso en catalán, que es mi idioma materno. Entonces, es difícil. Yo siempre me considero una persona que soy absolutamente trilingüe. Es decir, que luego con los años he aprendido diferentes otros idiomas, pero en el fondo me considero 100% trilingüe. Yo estuve saliendo con una chica alemana que siempre, bueno, hablaba perfectamente el español, pero siempre cuando pasaba algo decía Scheiße, Scheiße. El Scheiße o el verdammt nochmal, bueno, hay algunos de esos que de vez en cuando se escapan, ¿eh? Sí. Hemos hablado del tema de las traducciones, que están ahí un poco pendientes a ver qué pasa. Vamos a soñar un poquito, y si se hiciese una adaptación cinematográfica o una serie de tu libro, ¿qué artistas te gustaría que participasen? Me refiero, no sé, a nivel dirección, actores, actrices, un poco lo que te haría ilusión a ti. A mí, como directores, me encantaría que fuesen o José Antonio Bayona o Isabel Coixet. Claramente, es decir, que serían dos candidatos claros, que además yo pienso que podrían recoger muy bien la esencia de la trama. Lógicamente, bueno, esto tendría que hacerse un buen guión. Sí. Y en cuanto a actores, pues no sé, hay diferentes actores que podrían encajar bien tanto en la primera como en la segunda novela. La verdad es que no tengo muy pensado quiénes podrían ser los que pudiesen interpretar a Víctor Morell como protagonista en la primera, o a Cristina en la segunda, pero seguro que habría más de un candidato, ¿eh?
Y en esa supuesta adaptación cinematográfica de serie, ¿qué canciones deberían sonar para recrear mejor el ambiente de la novela? ¿O melodías o sinfonías o lo que te venga? A ver, yo pienso que mis libros tienen ya como una banda sonora, es decir, que en los dos libros he hecho que los protagonistas sean melómanos, que les guste mucho la música. En el fondo me he proyectado a mí mismo, porque yo soy un melómano, a mí me gusta muchísimo la música, y mientras voy escribiendo hay muchos momentos en los que una escena concreta, estoy pensando en una música o incluso a veces estoy escuchándola en aquel momento o de un CD o de Spotify. Entonces toda la novela hay muchos momentos en los que se citan las piezas que está escuchando el protagonista. Entonces yo creo que en ese sentido hacer una película de mis novelas, y hay muchas piezas que en el fondo ya están esbozadas o están indicadas en la misma novela. Pienso que son novelas en las que la música clásica, en líneas generales, tendría bastante protagonismo, y la ópera en especial. Aparte de melómano, ¿eres coleccionista o no? Sí, soy coleccionista, sí. Pero yo siempre digo una cosa, soy coleccionista sin sistema. Es decir, el problema del coleccionista es el que realmente tiene un sistema muy concreto, Ajá. porque al final eso se puede convertir pues en un TOC, es decir, en una obsesión. A mí me gusta coleccionar cosas, o sea, por ejemplo, tengo una colección muy bonita de libros antiguos, que empiezan en el siglo XVI, o sea, del siglo XVI al siglo XIX. Tengo una versión muy bonita del Quijote de finales del siglo XVIII. Tengo libros muy bonitos de colección, pero bueno, es una colección que se ha ido creando a lo largo de los últimos 35 años, viajando, yendo mucho. En Barcelona tenemos el mercado de Sant Antoni, donde he ido muchísimas veces los domingos, y bueno, pues a lo mejor vas 10 domingos y de esos 10 domingos, 9 pues no encuentras nada especial, pero hay uno que de repente pues encuentras una cosa que realmente vale mucho la pena. Y bueno, otras cosas que he coleccionado, por ejemplo, son monedas. Tengo monedas, algunas antiguas, pero sobre todo lo que tengo es una colección amplísima de monedas de todo el mundo, de todos los países donde he viajado o donde he viajado amigos míos que me han traído monedas. Y bueno, sí que tengo un poco ese punto de coleccionismo, pero repito, sin un sistema que pueda suponer enfermizo, ¿sabes? Y dentro de... Bueno, dentro o fuera, ¿cuál sería el objeto más raro o sorprendente que podemos encontrar en tu casa? Objetos raros. Hay muchos objetos. O sea, tengo, por ejemplo, una máscara maorí que compré en Nueva Zelanda, en la zona de Rotorua, que es una máscara antigua, cortada de un árbol que se llama caurí, que es un árbol del cual quedan ya muy pocos ejemplares. El caurí era un árbol que tenía una madera buenísima, y era un poco, vamos a decir, como los secuoyas en California, pero que los ingleses, los colonos ingleses, cortaron el 95% de todos los caurís que había en Nueva Zelanda para hacer mástiles de barco. Eran troncos muy rectos, muy largos y de una madera muy fuerte. Entonces es un árbol que casi desapareció. Entonces quizá esa máscara maorí es una de las cosas más raras que tengo en las cosas que tengo en casa. Pepe, se ve que tienes mucho mundo interno, externo. ¿Cuál es el humorista que más te hace reír a ti? A mí me encanta el humor de Groucho Marx. Es decir, reconozco que bueno, me gusta muchísimo el humor. También algunos momentos de las películas de Woody Allen. O sea, yo me identifico bastante con este humor que tiene este punto irónico, según como a veces un poco cínico. Sí, que también abraza a veces el surrealismo, ¿no? O surrealista, exactamente, a veces con un punto surrealista. ¿Y en la vida cuál es el mejor consejo que te han dado a ti? El mejor consejo que me han dado a mí, pues
Yo creo que sobre todo no preocuparse demasiado por las cosas en las que tú no puedes tener ninguna influencia. Yo hace muchísimo tiempo ya que estoy informado de lo que ocurre, porque lógicamente hay que pensar un poco en lo que pasa, pero todo lo que está un poco fuera de tu ámbito, preocúpate poco, porque al final lo único que haces es cargarte de energía negativa y al final pues tampoco vas a poder arreglar gran cosa. Yo creo que eso es una de las cosas que realmente me han ayudado mucho como consejo. Y como guinda del pastel, para ir ya cerrando la charla de hoy, ¿qué último mensaje te gustaría regalar a los oyentes? Yo como último mensaje, que en el fondo lo transmito también en mi libro, en Tierra Roja, es el de que la gente sea independiente, es decir, que uno de los grandes mensajes que puede uno sacar en Tierra Roja es el de la independencia tanto de pensamiento como de acción, de no dejarse influir por los entornos. Todos nos movemos a veces en entornos que en algunos casos pueden ser un poco más rígidos, en algunos casos un poco menos, pero yo creo que lo importante es ser honesto con uno mismo, ser coherente con lo que uno piensa y ser valiente. Es decir, que en eso la protagonista de esta novela, quien la lea, ya verá que tiene que moverse y tiene que enfrentarse en muchas ocasiones a entornos que le son un poco hostiles. Y yo creo que es muy importante mantener una independencia de opinión y de acción y sobre todo también ser muy tolerantes. Yo soy un gran defensor y amigo de la diversidad. Quizá por mi origen, digamos, multicultural y por lo mucho que he llegado a viajar por el mundo y amigos que tengo de todas partes, soy un gran amigo de la diversidad y creo que eso es un tema que solo enriquece. Y estamos en un mundo en el que, desgraciadamente, parece que muchas veces lo que es diferente a tu entorno y a lo que tú conoces, pues hay que tenerle miedo entonces yo creo que esto sería un consejo que yo podría dar a los oyentes de Radio San Vicens y que también pueden extraer leyendo la novela Tierra Roja. Pues Pepe Müller, ha sido un placer charlar contigo este ratito. Hemos tocado literatura, vinos, hemos tocado un poco colecciones. Muchas gracias, muchos éxitos y aquí en Radio San Vicens tienes tu casa. Perfecto, pues muchas gracias Rafa por la entrevista, lo he disfrutado mucho y doy un saludo aquí a todos los oyentes de Radio San Vicens. Arnaud Leclerc, propietario de la legendaria bodega bordelesa Chateau Marchand, aparece colgado de una soga en su habitación del hotel el día en que iba a recibir un homenaje por el éxito de sus vinos de parte de toda la comunidad enológica. Aparentemente se trata de un suicidio, pero Cristina Castillo, una periodista especializada, sospecha que hay gato encerrado. Comienza así una investigación que irá atrapando a Cristina en una peligrosa tela de araña que envuelve las miserias y los secretos del mundo del vino. De Washington a La Rioja y pasando por Burdeos, Pepe Müller aprovecha todo su conocimiento sobre enología para construir una novela que todo lector aficionado al género disfrutará como el mejor tinto. Un thriller trepidante ambientado en el universo del vino, las bodegas y las antiguas dinastías vinícolas. De padre alemán y madre catalana, Pepe Müller creció en Barcelona y tras educarse en el colegio alemán se licenció en ingeniería química, lo cual le llevó a dirigir varias empresas del sector y le ha permitido viajar a casi 80 países. Aunando su pasión literaria con su gran afición por la enología, publicó El vino del alquimista en 2024. Tierra Roja es su segunda novela. Hoy charlamos unos minutos con Pepe Müller, autor del libro Tierra Roja.